Desde el primer momento en que vi Stranger Things, sentí que estaba frente a algo poco común dentro de la televisión. No era una serie de ciencia ficción, ni un homenaje superficial a los años 80, sino una obra que entendía el valor del misterio, del silencio y del miedo. La primera temporada no buscaba impresionar con exceso, sino inquietar con sutileza. Su identidad estaba construida sobre una mezcla muy precisa de influencias cinematográficas y literarias, especialmente del cine de Steven Spielberg y de las historias de Stephen King, pero reinterpretadas con una sensibilidad un poco más moderna. Era una serie que confiaba en su atmósfera y en sus personajes, y que entendía que el verdadero horror no siempre necesita ser mostrado. Con el paso del tiempo, sin embargo, Stranger Things comenzó a transformarse, lo que inició como una historia íntima, oscura y profundamente humana. Fue evolucionando hacia un producto cada vez más grande, más ruidoso y más consciente de su propio éxito. Esta transformación no ocurrió de forma abrupta, sino progresiva, casi imperceptible en su momento. Solo al ver las temporadas en conjunto se vuelve evidente que la serie fue perdiendo lentamente aquello que lo hacía especial. El misterio del Upside Down dejó de ser una presencia inquietante para convertirse en un elemento funcional. La serie no se arruinó por completo, pero sí se desvió de su esencia original. La primera temporada de Stranger Things destaca por su claridad y narrativa tonal. Desde el inicio, la serie establece un mundo cotidiano que se ve amenazado por algo que no puede ser comprendido del todo. Hawkins no es un lugar especial, es precisamente su normalidad lo que hace que la irrupción del horror resulte tan efectiva. La desaparición de Will Byers no es tratada como un simple misterio policial, sino como una tragedia emocional que afecta a todos los personajes de maneras distintas. Joyce Byers en particular se convierte en el eje emocional de la historia. Su dolor y su desesperación y su determinación sostienen gran parte de la carga dramática de la temporada. El Upside Down funciona en esta etapa como una metáfora del miedo infantil y del trauma. No sabemos qué es ni por qué existe, no tiene reglas ni explicaciones científicas detalladas, y eso es precisamente lo que lo hace aterrador. La serie entiende que el horror se vuelve menos efectivo cuando se explica demasiado. Al igual que en muchas obras de Stephen King, el verdadero terror surge de lo desconocido. Además, la primera temporada se toma el tiempo necesario para desarrollar a sus personajes. Los niños no solo son arquetipos, son individuos con miedos, inseguridades y fortalezas específicas. La amistad entre ellos se siente auténtica, no idealizada. El liderazgo de Mike, la lógica de Dustin, la impulsividad de Lucas y la vulnerabilidad de Will forman un equilibrio narrativo sólido. Incluso Eleven, que podría haber sido reducida a simple recurso narrativo, es presentada como una niña profundamente traumatizada, a que al final se vuelve más víctima que heroína. A partir de la segunda temporada, la serie comienza a expandir su mitología. En principio, esta expansión parece natural y necesaria. El problema no es que la historia crezca, sino la forma en lo que lo hace. El Upside Down empieza a definirse con mayor precisión y el Mind Flayer se establece como una entidad central. Aunque visualmente impactante, esta decisión marca un cambio importante en el enfoque de la serie. El horror deja de ser personal y se convierte en una amenaza a gran escala. Will, en la primera temporada y la segunda temporada, era el corazón emocional de la historia. Se convierte progresivamente en un elemento funcional de la trama. Su sufrimiento deja de explorarse en profundidad y se utiliza principalmente como una conexión con el enemigo. El trauma que se experimentó no se procesa de manera adecuada, simplemente se transforma en una herramienta narrativa. La serie empieza a mostrar una necesidad constante de justificar su continuidad. Cada temporada debe ser más grande que la anterior, más intensa, más espectacular. Esta lógica de escalada constante es común en muchas producciones exitosas, pero resulta especialmente perjudicial para una historia que originalmente se sostenía sobre la intimidad y la contención. La tercera temporada representa un punto de quiebre claro. El Starcourt Mall no es solo un escenario llamativo, sino un símbolo del nuevo rumbo de la serie: el consumismo, el color,
música y el tono más ligero dominan gran parte de la narrativa. El horror queda relegado a los momentos específicos, mientras que el humor y la exageración no ganan protagonismo. Esto no significa que la temporada carezca de méritos. Tiene momentos memorables, escenas emocionalmente efectivas y personajes carismáticos. Sin embargo, el equilibrio tonal se pierde. La serie parece más interesada en generar momentos virales que en profundizar su narrativa. La amenaza ya no resulta inquietante, resulta espectacular. El miedo se sustituye por adrenalina. La tensión se diluye en exceso. En este punto de Stranger Things ya no se siente como una historia que confía en su silencio, sino como una que teme aburrir a su audiencia si no mantiene su ritmo constante. Uno de los mayores problemas que surgen con esta evolución es el tratamiento de los personajes. A medida que se introducen nuevos personajes, algunos de los originales pierden espacio narrativo. Esto no sería necesariamente negativo si el crecimiento de los nuevos personajes se integrará de forma orgánica. Sin embargo, en muchos casos, estos nuevos personajes reciben más atención que aquellos que han acompañado a la audiencia desde el inicio. El resultado es una sensación de estancamiento. Personajes que antes tenían arcos claros y definidos comienzan a repetirse o a quedar relegados a subtramas poco relevantes. El desarrollo emocional se ve interrumpido o por la necesidad de avanzar la trama principal, el crecimiento personal se sacrifica en favor del espectáculo. Esta decisión afecta especialmente a la coherencia emocional de la serie. Al no permitir que los personajes procesen sus experiencias, el trauma se acumula sin consecuencias reales. La serie habla constantemente de dolor y pérdida, pero raramente se detiene a explorar sus efectos a largo plazo. Otro elemento clave que evidencia la pérdida de identidad de Stranger Things es la desaparición progresiva del riesgo real. En la primera temporada la serie lograba algo fundamental para cualquier historia de horror: hacerme creer que los personajes podían morir. La amenaza se sentía tangible, la desaparición de Will no era reversible ni segura. Cada incursión en lo desconocido implicaba consecuencias y el peligro no se anunciaba con música ni con grandes discursos, sino con silencios incómodos y decisiones impulsivas que podían salir mal. Con el avance de las temporadas, esa sensación se fue diluyendo, a pesar que las amenazas crecían en escala y supuestamente en poder. La serie comenzó a proteger demasiado a sus personajes principales, la violencia se volvió más explícita, pero paradójicamente menos efectiva. Se mostraban cuerpos, explosiones y criaturas más grandes, pero el impacto emocional era menor, porque el espectador ya notaba que los personajes centrales saldrían ilesos. La falta de muertes significativas no es solo un problema por sí mismo, pero sí lo es cuando la narrativa se apoya constantemente entre la idea de un peligro. Cuando una serie insiste que todo está en juego, pero rara vez está dispuesta a asumir las consecuencias de esa promesa, el suspenso se rompe. El espectador deja de preocuparse por la vida de los personajes y empieza a ver el conflicto como un espectáculo controlado. El miedo se transforma en una ilusión y la tensión pierde autenticidad, pero afecta directamente a la relación emocional con la historia. Si sé que los personajes sobrevivirán sin importar qué tan imposible sea la situación, la amenaza deja de ser inquietante. El horror necesita incertidumbre. Desde el inicio, Stranger Things presentó trayectorias emocionales llenas de potencial. La quinta temporada, especialmente su episodio final, evidencia un agotamiento creativo. No se trata de falta de presupuesto ni de ambición, obviamente, sino de una desconexión con la identidad original de la serie. Muchos momentos se sienten forzados, diseñados para provocar una reacción inmediata en lugar de ofrecer un cierre significativo. Algunos diálogos resultan artificiales y excesivamente explicativos o emocionalmente manipuladores. El horror prácticamente desaparece, contradice el tono íntimo del inicio. Hay decisiones narrativas que parecen apresuradas, como si la serie estuviera más preocupada por concluir que por comprender lo que está concluyendo. Esta pérdida de tensión también está profundamente ligada a la forma en que la serie decide explicar el origen y la lógica del Upside Down, así como de sus principales antagonistas, Vecna y el Mind Flayer. En las primeras temporadas, estas entidades funcionaban como fuerzas casi abstractas. No necesitaban un origen claro ni una jerarquía definida. Su poder residía precisamente en su incomprensibilidad. Eran manifestaciones del horror
no personajes con motivaciones humanas. El Demogorgon, el Mind Flayer y el Upside Down se presentaba como algo que no debía existir. No eran villanos en el sentido tradicional, sino anomalías. La amenaza no estaba solo en lo que hacían, sino en el hecho que rompían las reglas de la realidad. Esa sensación de transgresión eran lo que hacía que el peligro se sintiera auténtico. Con el tiempo, la serie opta por explicar demasiado. Vecna deja de ser una figura mitológica de horror y se convierte en un antagonista con una historia detallada, motivaciones claras y una conexión directa con Eleven. Esta humanización del mal, aunque interesante en teoría, reduce su impacto como amenaza. El misterio se reemplaza por psicología y el terror por explicación. Algo similar ocurre con el Mind Flayer. Lo que inicialmente parecía una entidad superior, una fuerza imposible de comprender, termina subordinada a una lógica jerárquica que la vuelve menos temible. La amenaza deja de sentirse infinita y se convierte en un obstáculo más que debe ser derrotado. En ese proceso, el horror pierde su existencia. Durante las primeras temporadas, el Upside Down funcionaba más como un reflejo oscuro del mundo real, una dimensión paralela cargada de simbolismo emocional y horror psicológico. Convertirlo de repente en un mecanismo casi científico con conexiones claras y funciones específicas rompe con la lógica interna que la serie había establecido. La explicación llega tarde y se siente impuesta, como si respondiera más a la necesidad de cerrar la historia a una evolución natural del misterio. Este tipo de revelaciones se afectan la coherencia narrativa. En lugar de aclarar el misterio, lo debilitan. El Upside Down deja de ser inquietante porque ya no representa lo desconocido, sino lo explicado. Y cuando el horror se explica por completo, pierde su capacidad de perturbar. La consecuencia final de todo esto es que Vecna, el Mind Flayer y el Upside Down, que en su momento se presentaron como amenazas absolutas, que terminaron siendo menos temibles de lo esperado. No porque sean débiles, sino porque la serie los expone en exceso. Los vemos demasiado, los entendemos demasiado y finalmente los derrotamos con demasiada facilidad narrativa. El miedo necesita distancia, necesita el misterio. Al eliminar esas capas, la serie transforma sus villanos en obstáculos narrativos convencionales. El horror se convierte en rutina y lo extraordinario en algo familiar. La primera temporada no solo se sentía distinta por su historia, sino por cómo estaba filmada. La cinematografía tenía una intención clara: crear una sensación de inquietud constante sin recurrir al exceso. La cámara observaba más de lo que explicaba. Los escuadres eran cerrados, íntimos, muchas veces opresivos. La iluminación era fría, dominada por sombras, contrastes suaves y una paleta de colores fríos que reforzaban la sensación de una amenaza invisible. En esas primeras imágenes, Hawkins parecía un lugar atrapado en el tiempo. Los espacios cotidianos, una casa, una escuela, un bosque, se convertían en escenarios inquietantes sin necesidad de grandes artificios. El Upside Down, cuando aparecía, lo hacía de forma breve y perturbador. No era un espectáculo o visual, sino una anomalía. La serie entendía que mostrar demasiado debilitaba el miedo, por lo que optaba por sugerir, por insinuar, por dejar que la imaginación del espectador completara el horror. Con el paso de las temporadas, esta mirada cinematográfica fue cambiando. La serie comenzó a adoptar una estética cada vez más cercana al estándar de las grandes producciones. Los escuadres se volvieron más amplios, más limpios, más perfectos. La iluminación ganó brillo y contraste, los colores se saturaron y el lenguaje visual empezó a priorizar la espectacularidad por encima de la atmósfera. El horror pierde su cualidad incómoda y se transforma en algo predecible. La cámara ya no observa con cautela, sino que se desplaza con seguridad. El espectador deja de sentirse intruso en un mundo que no debería ver y pasa a convertirse en un consumidor de imágenes diseñadas para impresionar. Este giro visual afecta directamente al ambiente de la serie. La tensión se reduce porque todo se vuelve demasiado visible, demasiado explicable. El misterio ya no habita en los escuadres ni las sombras, sino que es reemplazado por secuencias de acción coreografiadas y efectos visuales cada vez más elaborados. La serie se ve más grande, sí, pero también más genérica. Pierde esa sensación artesanal que hacía destacar entre las producciones similares. A pesar de estas críticas, no puedo ignorar el impacto positivo que Stranger Things tuvo en mi vida y en la de muchas otras personas. Crecimos junto a estos personajes, los vimos enfrentarse a miedos que, aunque sean sobrenaturales, reflejaban inseguridades muy reales.
La serie nos regaló momentos icónicos, escenas memorables y su conexión emocional genuina. Para toda una generación, Stranger Things fue una puerta de entrada al cine clásico, al terror psicológico y las historias donde la amistad es una forma de resistencia. Nos recordó que el miedo se enfrenta mejor acompañado y que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. La importancia de la amistad, el impacto del trauma, el paso de la infancia a la adultez y la lucha contra sistemas que niegan la verdad. Estos mensajes resonaron porque estaban anclados en emociones reales. La popularidad de la serie no fue accidental, surgió en un momento adecuado, combinando nostalgia con una narrativa emocionalmente honesta. Sin embargo, la nostalgia, cuando se convierte en un recurso constante, pierde su poder. Stranger Things no perdió su identidad de un día para otro, la fue cediendo poco a poco. En su intento por crecer, por mantenerse relevante y por satisfacer a una demanda cada vez mayor, el misterio se explicó, el horror se suavizó y la intimidad se sacrificó por el espectáculo. Aún así, su legado permanece, no como una serie perfecta, sino como una obra profundamente humana, llena de aciertos y errores. Tal vez esa sea su mayor virtud y su mayor contradicción. Crecer implicó perder algo esencial, pero lo que nos dio en el camino sigue teniendo un valor incuestionable. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Si quieren ver más películas, suscríbanse a mi canal, comenten en los comentarios para saber qué piensan de la serie de Stranger Things. Yo en particular, yo creo que es una serie excelente, con un final muy consistente. Así que mi gente, me despido y nos veremos en el próximo video.